Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este video. Lo que ocurrió durante el funeral de Tatiana Schlossberg dejó a muchos sin palabras y marcó un antes y un después para una de las familias más poderosas de Estados Unidos. En medio del silencio y el luto, una confesión inesperada salió a la luz y estremeció incluso a quienes creían conocerlo todo. Hoy te contaremos qué sucedió realmente y por qué estas palabras siguen generando escalofríos. El funeral se celebró bajo una atmósfera densa, cargada de un dolor contenido que no necesitaba palabras para sentirse. Familiares, amigos cercanos y figuras históricas del entorno político y social estadounidense se reunieron para despedir a Tatiana Schlossberg. Una mujer que siempre intentó mantenerse al margen del brillo excesivo del apellido que llevaba. El lugar estaba envuelto en un silencio solemne, interrumpido únicamente por pasos lentos y miradas bajas, como si todos compartieran la misma sensación de que algo más profundo, algo no dicho, flotaba en el aire. Caroline Kennedy permanecía sentada en primera fila, con el rostro sereno en apariencia, pero con una tensión visible en los ojos. Quienes la observaban de cerca notaron que no era solo el dolor por la pérdida de una hija lo que pesaba sobre ella, sino también una carga emocional mucho más compleja. Durante años, Caroline había sido símbolo de fortaleza, discreción y control, una mujer acostumbrada a ocultar sus emociones incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, aquel día, esa barrera comenzó a resquebrajarse lentamente. Mientras avanzaba la ceremonia, algunos asistentes percibieron miradas inquietas entre los miembros de la familia, gestos sutiles que sugerían que algo inesperado podía ocurrir. No era común que en un funeral de la familia Kennedy se rompiera el protocolo, y mucho menos que se dijera algo fuera del guión cuidadosamente preparado. Pero el ambiente no era el de una despedida convencional, sino el de una verdad a punto de emerger. En un momento que nadie había anticipado, Caroline Kennedy pidió la palabra. No lo hizo con voz temblorosa, sino con una calma inquietante que recorrió la sala como un escalofrío colectivo. Sus primeras frases fueron medidas, respetuosas, propias de una madre despidiendo a su hija, pero pronto el tono cambió de forma sutil, casi imperceptible. Fue entonces cuando muchos comprendieron que no estaban a punto de escuchar un discurso habitual, sino una confesión que había permanecido oculta durante años. Antes de continuar, quiero agradecerte por ver este video y pedirte que te suscribas al canal para apoyarnos y darnos más motivación para seguir investigando y contando historias que otros no se atreven a contar. Las palabras de Caroline comenzaron a girar en torno a aspectos de la vida de Tatiana que nunca habían sido expuestos públicamente. Habló de miedos, de silencios prolongados y de conversaciones nocturnas que ahora adquirían un significado completamente distinto. Cada frase parecía cuidadosamente elegida, pero al mismo tiempo cargada de una honestidad cruda que descolocó a todos los presentes. Algunos bajaron la mirada, otros se quedaron inmóviles, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico e incómodo para la familia. Lo más perturbador no fue solo lo que Caroline dijo, sino lo que dejó entrever entre líneas. Sus palabras sugerían que la vida de Tatiana había estado marcada por una sombra constante, una amenaza invisible que nadie fuera del círculo íntimo había logrado percibir. En ese instante, el funeral dejó de ser únicamente una despedida y se transformó en el escenario de una revelación que cambiaría para siempre la percepción pública de esta tragedia. La sala permaneció en absoluto silencio cuando Caroline hizo una pausa, como si todos contuvieran la respiración. Ese silencio no era respeto, era expectativa, el presentimiento colectivo de que lo peor aún no había sido dicho. Y fue precisamente en ese momento cuando muchos entendieron que aquella confesión no solo hablaba del pasado, sino que abría la puerta a una verdad mucho más aterradora. Tras esas primeras palabras, el ambiente en la sala cambió de forma irreversible.
Ya no se trataba solo de acompañar a una madre en su dolor, sino de intentar comprender la compleja relación que había existido entre Caroline Kennedy y su hija Tatiana Schlossberg. Durante años, el público había visto a Tatiana como una figura reservada, inteligente y comprometida con el periodismo y las causas sociales, pero muy poco se sabía de su vida privada y, mucho menos, de su vínculo con su madre. Caroline habló entonces de los primeros años de Tatiana, describiéndola como una niña sensible, observadora y extremadamente perceptiva. Según sus palabras, Tatiana no solo entendía el peso histórico de su apellido, sino que también lo sentía como una carga que debía aprender a manejar desde muy joven. A diferencia de otros miembros de la familia, Tatiana nunca buscó protagonismo ni privilegios, y eso, paradójicamente, la llevó a aislarse emocionalmente incluso dentro de su propio hogar. La relación entre madre e hija, explicó Caroline, siempre estuvo marcada por una mezcla de amor profundo y silencios incómodos. Caroline era una mujer formada en la disciplina, el deber y la discreción, valores heredados de una familia acostumbrada a vivir bajo el escrutinio constante. Tatiana, en cambio, pertenecía a una generación que cuestionaba, que preguntaba y que necesitaba respuestas claras, no solo gestos de protección. Esa diferencia generacional creó una distancia emocional que con el tiempo se volvió más difícil de cerrar. Caroline confesó que hubo conversaciones que evitó, temas que prefirió no abordar por miedo a exponer demasiado a su hija o a la familia. En retrospectiva, admitió que ese silencio pudo haber sido interpretado por Tatiana como indiferencia o falta de comprensión. La voz de Caroline se mantuvo firme, pero su lenguaje corporal revelaba una lucha interna, como si cada recuerdo mencionado pesara más que el anterior. Algunos asistentes comenzaron a entender que la confesión no iba dirigida al público, sino a ella misma. Era un acto de reconocimiento tardío, una manera de aceptar que, pese a todos sus esfuerzos por proteger a su hija, hubo señales que no supo leer a tiempo. Caroline habló de noches en las que Tatiana parecía inquieta, de llamadas inesperadas y de mensajes breves que ahora, con el paso del tiempo, cobraban un significado inquietante. Lo más impactante de esta parte del discurso fue cuando Caroline reconoció que su hija había intentado advertirla de algo. No lo dijo de forma directa, pero sus palabras dejaron claro que Tatiana había expresado temores profundos relacionados con su vida personal y profesional. Temores que, en su momento, fueron minimizados o interpretados como el estrés normal de una mujer joven enfrentándose a un mundo exigente. El público, acostumbrado a ver a los Kennedy como una familia fuerte e impenetrable, comenzó a percibir una grieta en esa imagen. Por primera vez, Caroline no hablaba como figura política ni como heredera de un legado histórico, sino como una madre que se cuestionaba a sí misma frente a la pérdida más devastadora imaginable. Cada frase reforzaba la sensación de que esta historia estaba lejos de ser sencilla y que la verdad completa aún no había salido a la luz. Cuando Caroline hizo otra pausa, muchos sintieron que lo que estaba por venir sería aún más difícil de escuchar. La tensión era palpable y el silencio volvió a apoderarse del lugar, anticipando que los siguientes recuerdos y confesiones revelarían una realidad mucho más oscura de lo que cualquiera había imaginado. En la siguiente parte de su intervención, Caroline Kennedy comenzó a referirse a los meses previos a la muerte de Tatiana. Un periodo que describió como silencioso pero inquietante. A simple vista, la vida de Tatiana parecía estable, con proyectos profesionales en marcha y una imagen pública discreta, coherente y sólida. Sin embargo, Caroline admitió que detrás de esa apariencia existían señales que, en su momento, no fueron interpretadas con la gravedad que merecían. Habló de cambios sutiles en el comportamiento de su hija, detalles pequeños que pasaron desapercibidos en medio de una rutina exigente y agendas siempre llenas.
Tatiana, según relató, comenzó a mostrarse más reservada de lo habitual, evitando conversaciones largas y limitándose a respuestas breves, casi automáticas. No era aislamiento total, pero sí una distancia emocional que se fue acentuando con el paso de las semanas. Caroline recordó que hubo ocasiones en las que Tatiana canceló encuentros familiares a último momento, alegando cansancio o compromisos laborales impostergables. En aquel entonces, estas decisiones parecían normales para alguien dedicada al periodismo y acostumbrada a trabajar bajo presión. Solo después, al reconstruir los hechos, Caroline comprendió que esos gestos podían haber sido intentos de proteger a otros de una preocupación que ella misma no sabía cómo expresar. Uno de los momentos más inquietantes del discurso llegó cuando Caroline mencionó una conversación específica, ocurrida poco tiempo antes del fallecimiento de Tatiana. Sin entrar en detalles explícitos, confesó que su hija le había hablado de una sensación constante de alerta, como si algo invisible la siguiera o la observara. En ese instante, varios asistentes intercambiaron miradas, conscientes de que esas palabras cambiaban por completo la interpretación de los hechos conocidos hasta entonces. Caroline reconoció que, en aquel momento, intentó tranquilizar a Tatiana con palabras racionales, sugiriendo que se trataba de estrés o ansiedad acumulada. Nunca imaginó que esas preocupaciones podían estar relacionadas con una amenaza real o con un miedo mucho más profundo. Esa admisión provocó un quiebre emocional evidente, y por primera vez su voz se quebró levemente, revelando el peso de la culpa que cargaba. También habló de mensajes que Tatiana había dejado, frases ambiguas que ahora parecían advertencias disfrazadas de reflexiones personales. No eran gritos de auxilio evidentes, sino pensamientos expresados con cautela, como si Tatiana temiera alarmar a quienes la rodeaban. Caroline admitió que esos mensajes fueron archivados mentalmente, sin la urgencia que hoy, a la luz de los acontecimientos, resultaba dolorosamente evidente. El público comenzó a comprender que la tragedia no había sido un hecho repentino, sino el resultado de una serie de señales ignoradas o mal interpretadas. Cada recuerdo mencionado añadía una capa más de tensión a la historia, alejándola de cualquier explicación simple o tranquilizadora. La sensación general era que lo peor aún no había sido revelado y que las palabras más aterradoras estaban por llegar. Cuando Caroline hizo una pausa final en esta parte de su discurso, la atmósfera se volvió casi insoportable. No era solo tristeza lo que se respiraba, sino una inquietud profunda, la certeza de que la historia de Tatiana escondía una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera había imaginado hasta ese momento. Cuando Caroline Kennedy retomó la palabra, el tono de su voz ya no era solo reflexivo, sino abiertamente grave. Explicó que había llegado el momento de decir algo que llevaba años guardando en silencio. No por falta de valor, sino por miedo a las consecuencias. Aclaró que no hablaba como figura pública ni como miembro de una familia histórica, sino únicamente como madre. Caroline confesó que Tatiana le había expresado un temor muy concreto, uno que en su momento fue subestimado por parecer improbable. Según sus palabras, su hija sentía que alguien observaba cada uno de sus movimientos, no de manera abstracta, sino de forma constante y real. No se trataba de una sensación pasajera, sino de una preocupación que había ido creciendo con el tiempo. Relató que Tatiana había cambiado ciertos hábitos cotidianos, modificando rutinas, evitando lugares y siendo extremadamente cuidadosa con su información personal. En aquel momento, Caroline pensó que era una reacción lógica a la exposición mediática y al apellido que llevaba. Hoy, reconoció con una franqueza estremecedora, ya no estaba tan segura de esa interpretación. La confesión más perturbadora llegó cuando Caroline admitió que Tatiana le había pedido ayuda de una forma indirecta. No fue una súplica explícita,
sino una conversación en la que su hija dejó claro que se sentía insegura incluso en espacios que antes consideraba seguros. Caroline aceptó que no actuó con la rapidez ni la firmeza necesarias, convencida de que no existía un peligro inmediato. En ese punto, varios asistentes rompieron en llanto, conscientes de que la tragedia pudo haber sido anunciada. Caroline sostuvo que vivir con esa duda se había convertido en una carga insoportable desde la muerte de Tatiana. Cada día, confesó, se preguntaba si una decisión distinta habría cambiado el desenlace. También reveló que, tras la muerte de su hija, algunos detalles cobraron un sentido inquietante. Objetos fuera de lugar, comentarios aparentemente inofensivos y actitudes que en su momento parecieron irrelevantes ahora se presentaban como piezas de un rompecabezas aterrador. Caroline dejó claro que no podía ofrecer respuestas definitivas, pero sí advertencias basadas en su experiencia personal. La sala quedó sumida en un silencio absoluto cuando concluyó esta parte de su confesión. No había acusaciones directas ni nombres mencionados, pero el mensaje era claro y profundamente perturbador. El funeral se había transformado en una advertencia pública, una llamada de atención sobre una amenaza que nunca fue tomada en serio a tiempo. Tras la confesión de Caroline Kennedy, la reacción dentro y fuera del recinto fue inmediata, aunque marcada por la contención. Los miembros de la familia permanecieron en silencio, conscientes de que cualquier gesto o palabra podía amplificar aún más el impacto de lo que acababa de decirse. No era solo un momento de duelo, sino una exposición pública de una herida que hasta entonces había permanecido cerrada al mundo exterior. Algunos asistentes abandonaron la sala con el rostro visiblemente afectado, mientras otros permanecieron inmóviles, intentando procesar la magnitud de la revelación. Para muchos, resultaba difícil asimilar que una figura como Caroline Kennedy eligiera un funeral para compartir una confesión tan delicada y perturbadora. Ese acto rompía con décadas de tradición familiar basadas en la discreción absoluta y el control del relato público. Horas después, el eco de esas palabras comenzó a expandirse más allá del círculo íntimo. Medios de comunicación, analistas y figuras públicas empezaron a debatir el verdadero significado de la confesión, preguntándose qué había querido decir exactamente Caroline. La ausencia de detalles concretos alimentó todo tipo de interpretaciones, desde advertencias veladas hasta llamados de atención sobre riesgos ignorados. Algunos cercanos a la familia señalaron que Caroline no buscaba generar controversia, sino liberar un peso emocional que había cargado en silencio. Otros interpretaron su discurso como un acto de valentía, una forma de reconocer públicamente que incluso las familias más poderosas pueden cometer errores humanos. La imagen de fortaleza inquebrantable de los Kennedy comenzó a resquebrajarse, mostrando una faceta mucho más vulnerable y real. Entre el público, la reacción fue una mezcla de empatía y desconcierto. Muchos se sintieron conmovidos por la honestidad de una madre que asumía públicamente sus dudas y arrepentimientos. Otros, en cambio, se mostraron inquietos por la posibilidad de que la historia de Tatiana escondiera riesgos o amenazas que nunca llegaron a investigarse a fondo. La confesión también generó un debate más amplio sobre la seguridad, la exposición y la presión constante que enfrentan quienes crecen bajo un apellido histórico. Algunos especialistas señalaron que el miedo expresado por Tatiana podría reflejar una realidad más común de lo que se piensa entre personas sometidas a observación permanente. La tragedia dejó de ser un caso aislado y comenzó a percibirse como un símbolo de un problema más profundo. A medida que avanzaban las horas, quedó claro que las palabras de Caroline no serían olvidadas fácilmente. No había marcha atrás, y el impacto de su confesión ya formaba parte del legado público de la familia. La pregunta que muchos se hacían no era solo qué había pasado realmente,
sino por qué esa verdad había salido a la luz en un momento tan definitivo. Al concluir su intervención, Caroline Kennedy dejó una sensación difícil de describir, una mezcla de advertencia y despedida que trascendía el dolor personal. Sus palabras no ofrecían respuestas definitivas, pero sí una invitación inquietante a mirar con más atención aquello que suele pasarse por alto. El funeral terminó, pero el mensaje permaneció flotando en la mente de todos los presentes, como una verdad incompleta que exigía reflexión. Con el paso de los días, la confesión comenzó a interpretarse desde una perspectiva más amplia. No se trataba únicamente de la historia de Tatiana Schlossberg, sino de un retrato de las presiones invisibles que acompañan a quienes viven bajo una exposición constante. Caroline parecía haber querido decir que el silencio, cuando se prolonga demasiado, puede convertirse en el mayor de los riesgos. Muchos entendieron que la revelación no buscaba señalar culpables externos, sino reconocer errores humanos y decisiones tomadas desde el miedo o la incredulidad. La aterradora verdad no estaba en una amenaza concreta, sino en la posibilidad de no haber escuchado a tiempo. Ese reconocimiento transformó la tragedia en una lección amarga sobre la importancia de tomar en serio las señales, incluso cuando parecen improbables. La figura de Tatiana comenzó a ser recordada no solo por su trabajo y su discreción, sino por aquello que intentó expresar y no logró ser comprendido plenamente. Su historia pasó a representar a muchas otras voces que advierten en silencio y no siempre encuentran un eco inmediato. En ese sentido, la confesión de Caroline funcionó como un acto final de protección, aunque tardío. El legado de la familia Kennedy, marcado por luces y sombras, incorporó así una nueva dimensión. Ya no solo se hablaba de poder, influencia o tragedias históricas, sino de vulnerabilidad y autocrítica. Caroline, al romper su propio silencio, mostró que incluso las figuras más fuertes pueden reconocer sus dudas y temores más profundos. Al final, lo verdaderamente aterrador no fue una revelación concreta, sino la pregunta que quedó abierta para todos. ¿Cuántas veces se ignoran las señales por parecer exageradas o incómodas? ¿Y cuántas historias, como la de Tatiana, podrían haber tenido un desenlace distinto si alguien hubiera escuchado con más atención?